Ok, muy buenas noches entonces a todos. Bienvenidos a los que apenas se están conectando a la sesión. El objetivo en la noche de hoy es que empecemos a trabajar todo el contenido de esa primera fase formativa que ya ustedes observaron que se habilitó dentro de la plataforma. Entonces el contenido será precisamente trabajar esa parte y que obviamente ustedes conozcan qué es lo que vamos a desarrollar a partir de este momento. Entonces, dicho lo anterior, es muy importante que conozcamos y que tengamos claridad todos que iniciamos desde el pasado 25 de mayo la fase o una fase que se llama la fase de análisis. Esa fase se estará ejecutando entre el 25 de mayo y 27 de julio. Durante ese tiempo estaremos realizando varias intervenciones, no solo desde el componente contable, también desde el componente de emprendimiento, inglés y tips para el desarrollo de la formación. Entonces, durante este tiempo lo que estaremos desarrollando pues son una serie de evidencias. Yo hoy les voy a compartir y les voy a socializar el contenido de la guía, pero me voy a centrar en la competencia de contabilidad, que será el área que estaré dirigiendo. Es muy importante que si no tenemos claridad sobre las evidencias, pues no exploremos y empecemos a enviar evidencias para que nos rechacen, sino que esperemos las orientaciones dadas por los instructores. Ya a partir de la próxima semana yo empiezo a solicitar, ya me los asociaron. De hecho, creo que ya ustedes los pueden observar en la plataforma. Ya tenemos allí a los instructores habilitados para el desarrollo de esta primera fase. Tenemos aquí a la profesora Derly, que nos estará acompañando en el componente de TICS, la profesora Ana Carolina Polo, que nos estará acompañando en el tema de inglés, el profesor Carlos Mario Blandón, que nos estará acompañando en el componente de emprendimiento. Entonces, cada uno de ellos intervendrá durante todo este tiempo en las competencias que estamos desarrollando. Entonces, mi orientación va dirigida exclusivamente hacia el componente contable y más que acelerar el ritmo, lo importante es que ustedes tengan una clara apropiación de contenidos y que esa apropiación de contenidos les permita a ustedes desarrollar a feliz término cada una de las evidencias para que éstas sean aprobadas. Entonces, durante la ejecución, les estaré compartiendo también un link para las personas que ya tengan el correo Soy Sena, lo vayamos registrando unos datos para que podamos desarrollar una tercera evidencia. Pero entonces, en la ejecución les voy contando cada una de ellas. Entonces, dicho lo anterior, como les mencionaba, el objetivo de la sesión es presentarles la fase 1 de análisis. Esa fase 1 nosotros estamos trabajando por proyecto formativo y estaremos ejecutando a partir de este momento 4 fases. Una primera fase de análisis, una segunda fase de planeación, una tercera fase de ejecución y por último estaremos ejecutando una fase de evaluación. Todas ellas nos llevarán a finalizar la etapa lectiva para posteriormente pasar a la etapa productiva. Entonces, en promedio, cada fase tendrá entre mes y medio, 2 meses, que es lo que vivimos ahorita en esta primera fase. Entonces, durante ese tiempo, pues estaremos desarrollando una serie de evidencias. Entonces, de acuerdo a lo anterior, pues el objetivo mío en la noche de hoy, la agenda que tengo prevista, es presentarles el cronograma, hablarles de la guía de aprendizaje, específicamente en la competencia de contabilidad, recordarles los espacios de comunicación, recomendaciones varias, dudas e inquietudes. Ese es el objetivo básicamente de la sesión y para ello pues voy a iniciar específicamente con el contenido que tiene que ver con la fase de análisis. Entonces, para el desarrollo de la fase de análisis, ustedes tienen dentro de su plataforma este cronograma de actividades.
Entonces, este cronograma lo primero que me indica es que iniciamos el pasado 25 de mayo y finalizamos el 27 de julio las competencias que tienen que ver con la fase 1, ¿verdad? Ahí tenemos competencia contable, repito, competencia de TICS, que es la primera que aparecen aquí, y competencia de emprendimiento. Entonces, de acuerdo a ello, este cronograma lo que les va a mostrar es las evidencias que debemos construir. Entonces, nos habla de una primera evidencia que se llama un mapa conceptual sobre software y servicios de Internet. Nos habla de un taller de utilización de herramientas ofimáticas y nos habla de un informe de mejora de productos, procesos y comparación con las TIC. Esos documentos de apoyo, todo ese material está dispuesto en la plataforma. Lo ideal sería que ustedes hagan lectura de ese material, observen los videos con calma y una vez la instructora le dé las orientaciones, ustedes puedan validar si lo que han construido está bien o si hay algo por ajustar, publiquen y envíen su evidencia. Luego tenemos un informe de mejora de productos de procesos incorporados en las TIC. Luego vienen las competencias, en ese orden pues se las estoy leyendo como establece el cronograma, vienen las competencias de emprendimiento. Las competencias de emprendimiento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 evidencias. Todas esas evidencias tienen que ver con el componente de emprendimiento. Como es una de las competencias que más evidencias tiene, pues lo que normalmente hago es solicitarle al instructor para que dé prontamente la asesoría para que ustedes puedan empezar la construcción de las mismas. En la noche de hoy yo me voy a centrar en la primera evidencia de contabilidad. La semana siguiente sigo con la otra evidencia y ustedes van leyendo bien los documentos de apoyo, se van apropiando de una manera muy efectiva porque con ellos vamos a realizar la tercera evidencia. Entonces, aquí tenemos lo que es emprendimiento, les mencioné que eran 7 evidencias. Luego tenemos las evidencias de inglés. Hay un primer cuestionario, hay un video de presentación, hay un folleto, son las 3 evidencias. Para el tema del video y del folleto, yo recomiendo que reciban la orientación dada por la instructora para ello. Ella les dirá qué tiempo debe tener el video, cómo debe realizarse el video y todas las características que debe tener el video, al igual que el folleto. Y por último, tenemos la competencia de contabilidad, que tiene 3 evidencias. 2 mapas mentales, uno sobre constitución de empresa, otro sobre documentos contables y por último tenemos un taller sobre hechos económicos. Esas son en total las evidencias que debemos construir desde la fase 1 de análisis. De acuerdo a eso, pues la guía nos da una orientación clara sobre esas evidencias. Entonces, lo importante aquí, lo importante es que ustedes empiecen, perdón, lo importante, les decía, es que ustedes empiecen el desarrollo de lecturas, de revisión de materiales y demás, sobre todo de exploración de plataformas. En la revisión que estoy haciendo de las evidencias, específicamente en la infografía, que ya de hecho todas están evaluadas, observé que todavía hay muchos que quizás le tienen temor a explorar un Canva o cualquiera otra de las plataformas que allí les sugiere. Entonces, es el momento propicio para que empecemos esa exploración, observemos videos y demás que nos permitan la construcción de evidencias, porque de aquí en adelante nos van a pedir muchísimas evidencias y como estudiamos virtual, pues aprovechar al máximo la tecnología, pues facilitará también nuestro proceso formativo. Adicional a ello, pues hace parte de las fuentes de conocimiento que tenemos como institución.
Entonces en la guía de aprendizaje, observamos que a diferencia de la primera que habíamos trabajado en la fase de inducción, ahorita les empiezo a resolver las dudas, yo termino de socializar y enseguida, como les dije, ya todas las infografías están evaluadas, ya ustedes las pueden ir revisando. Ahorita monto las evaluaciones estaba en el cuadro sinóptico, monto esas y sigo evaluando. Entonces, vayan revisando en la medida en que vayan revisando, pues yo les estaré compartiendo la información. Entonces les decía, permítanme por favor que me salí de acá. Les decía que en el desarrollo de esta fase estaremos trabajando varias competencias y esas competencias tienen resultados de aprendizaje. Entonces, los resultados de aprendizaje, pues, para el componente de contabilidad, una vez ustedes me entreguen las 3 evidencias, pues serán evaluados estos 2 resultados de aprendizaje que están allí descritos. ¿Sí me escuchan? Es que se me está saliendo de la sesión y no sé si me están escuchando bien. Sí, señora. Porfa, me indica. Ok, muchísimas gracias. Y voy quedando, pienso que no me están escuchando. Ok, entonces, con esta primera guía estaremos evaluando 2 resultados de aprendizaje de contabilidad. Para emprendimiento, cuando ustedes entreguen las 7 evidencias, el profe deberá evaluar estos 4 resultados de aprendizaje, ¿verdad? Aquí hay 4 resultados. Y ya vamos en 6. Vamos a colocarle un color diferente para que lo vayamos diferenciando. Entonces, esta es contabilidad, el amarillo, rosado es para emprendimiento. Por acá luego tenemos la de las TIC. Entonces, para las TIC tenemos otros 4 resultados de aprendizaje. Entonces, tan pronto nosotros entreguemos la totalidad de evidencias de las TIC, la profe nos evaluará 4 resultados de aprendizaje. Y por último tenemos inglés, que para esta primera fase solo nos evaluarán un resultado de aprendizaje. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos como programa de formación virtual y en este técnico en particular? Y es que nosotros vamos a ver inglés desde la fase 1 hasta la fase 4 y no tendremos que hacer cursos complementarios de inglés porque todo quedará evaluado en la ejecución del programa de formación. Entonces, esos son los resultados que se estarán evaluando. En total tenemos 11 resultados de aprendizaje que aprobaríamos una vez entreguemos la totalidad de las evidencias que están previstas para ello. Entonces, esas evidencias para el componente contable están dadas en estas 3. Tenemos un mapa mental, que era lo que les decía, un mapa mental de constitución, un mapa mental de documentos contables y un taller sobre hechos económicos. Para este mapa mental de constitución, ¿cuál es el objetivo de ese mapa mental? Ese objetivo de ese mapa mental es precisamente que ubiquemos, ¿verdad? Dentro del contenido del curso, ya sabemos la fase de inducción, edición, contenidos del curso, me voy a ir en el perfil de ustedes. Contenido del curso, proyecto, fase 1 de análisis. En actividad de proyecto número 2, tenemos una serie de documentos que nos van a ayudar a la construcción de esa primera evidencia. ¿Cuáles son esos documentos? Los documentos son la normativa y formalización de empresa. Tenemos otro que se llama obligaciones tributarias, territoriales y nacionales. Esos son los 2 documentos que nos van a ayudar para la primera evidencia. Adicional a eso, miremos acá. Aquí tenemos solamente
evidencias o documentos para las otras competencias. Entonces, nosotros de contabilidad, ¿qué tenemos aquí? Tenemos normatividad y formalización de una empresa, que es el documento crucial para que ustedes empiecen a crear esa primera evidencia. Ya enseguida se lo socializo un poco para que lo comprendan mejor, pero es el documento principal. Entonces, en esa construcción de ese documento principal, permítanme un segundo. Ok, entonces les decía que ese es el documento base principal para poder desarrollar la evidencia que están allí dentro de ese mapa mental. Entonces, lo voy a abrir para que lo observemos y les voy a dar una explicación para que ya ustedes lean un poco el contexto sobre qué debemos apropiarnos dentro de ello. Antes de ello, pues me voy a ir a la guía de aprendizaje, que es la que me va a dar la orientación. Aquí es muy, muy importante que tengamos claridad que dentro de la guía de aprendizaje, nuestra competencia contable está identificada con el código 3022. Así las identifico. Cada competencia tiene un número de finalización diferente. Para contabilidad me corresponde el 3022. Siempre que trabaje contabilidad voy a tener el 3022. Entonces, de acuerdo a ello, en las orientaciones de la guía de aprendizaje, me dan una serie de documentos de estudio. Esos documentos de estudio me indican normativa y formalización de empresa, componente formativo, registros de devengos. Estos son todos los documentos que me indican. Pero adicional a eso, permítanme que yo me pasé. Ok, entonces ahí están todos los documentos relacionados para el tema del área contable. Ahí lo que les estaba mostrando ahorita, documentos de formalización y demás. Y adicional a eso, dentro de la primera evidencia que se llama mapa mental, ahí me dice que me concentro específicamente en el documento que se llama normatividad y formalización de una empresa y su anexo. Entonces, con ese documento es que nosotros vamos a construir ese mapa. Y hago énfasis en ello porque la guía nos hace énfasis de que yo voy a construir un mapa y no significa que tenga que ser un cuadro pequeñito, que solamente deba ser una hoja, porque el documento o el contenido para esta primera evidencia es bastante amplio, tiene muchísimos aspectos que hay que considerar a la hora de formalizar una empresa. Entonces, en ese documento, normatividad y formalización de empresas, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Entonces yo ingreso al material interactivo y en ese material interactivo me empieza a hablar sobre lo que es una empresa, ¿verdad? Que es un comerciante. Entonces, en Colombia nosotros tenemos una legislación laboral, una legislación comercial, que es la que regula todas las actividades económicas que se generan en el país. El comprar, el vender, el prestar un servicio, el producir algo, el tener una empresa minera. Entonces, ese código de comercio establece todos los lineamientos y dentro de esos lineamientos, pues simplemente define quién es un comerciante, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades. Y desde ese código de comercio que está desde el año 1971, nace la obligación de que las empresas o las personas que ejerzan actividades comerciales tengan la obligación de llevar registros contables. Y esa obligación no es solamente por el efecto de pagar impuestos, es una obligación simplemente para que el propietario y quien ejecuta la actividad pues conozca cómo va, ¿verdad?, su negocio. Si yo tengo un emprendimiento, pues lo ideal sería conocer qué vendí, qué me gasté, qué gané, ¿verdad?, qué bienes tengo, qué deudas tengo. Eso sería lo ideal.
Entonces, el código de comercio es el que le da la vía a contabilidad, ¿verdad? La convierte en una obligación para las actividades económicas o para quien ejerce una actividad comercial en ese efecto. Entonces, con esa primera definición de comerciante, empezamos a hablar de los derechos y deberes y obligaciones. Entonces, aquí pues nos indican eso, que es matricularse ante Cámara de Comercio. Entonces, la misma plataforma te va a orientar para los que no saben qué es una Cámara de Comercio, qué es una Cámara de Comercio, ¿verdad? Que aunque tiene la figura de ente privado, pues cumple funciones de ente público y básicamente lo que hace una Cámara es tener toda la información de todos los negocios que se hablen o todos los establecimientos de comercio que se hablen en una localidad o en un área definida para ello. Entonces también me indica que tengo la obligación de inscribirme en el RUT, en el registro mercantil, todos los actos y libros, documentos, y esos actos, libros y documentos pues tienen que ver con la segunda evidencia de cuáles serían esos documentos. Entonces resulta que las empresas dentro de su funcionamiento pues desarrollan operaciones, actas, toman decisiones y esas decisiones o toda esa documentación debe quedar registrada ante Cámara de Comercio, aunque ahorita ya por la ley antitrámite eso lo fueron disminuyendo en su intensidad, pero todavía existe la obligación. Por otro lado, existe la obligación de lo que les decía de llevar contabilidad y es allí donde nace la importancia de que primero estemos formando técnicos en contabilidad, se estén formando tecnólogos en contabilidad, se estén formando profesionales, especialistas y magíster en contabilidad, precisamente porque es una obligación. Y esa obligación no excluye a los pequeños negocios, es inclusiva para todos quien ejerza una actividad que la ley considere que es mercantil, que son en su gran mayoría pues todas las actividades legales. Ahí la ley lo único que excluye pues son las actividades ilegales. Y estas otras características que son más del cuidado, la conservación, de denunciar cualquier acto irregular y no realizar competencia desleal. Entonces, todas estas características que se dan aquí nacen desde el momento en que yo decido aperturar una empresa o un negocio, ¿verdad? Y aquí nos está contando cuáles son todos esos trámites legales que se deben ejercer. Aquí dentro de la plataforma tenemos un documento que nos habla sobre ello, cuáles son los requisitos, qué trámites debemos hacer, tanto comerciales, que serían ante Cámara de Comercio, pero también hay otros trámites que son tributarios. Entonces, si yo en estos momentos deseo crear una empresa, ¿qué debo hacer? ¿Cómo la puedo crear? ¿Qué tipo de empresa deseo crear? ¿Es persona natural? ¿Es persona jurídica? ¿Realiza actividades de comercio o presta servicios? ¿O es una entidad transformadora en materia prima? ¿O qué tipo de actividad? ¿Tengo socios? ¿Soy única dueña? Entonces, todas esas características que les estoy mencionando son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de formalizar una empresa. Y eso me va a permitir, pues, definir y establecer los parámetros para ello. Entonces, como es una obligación tener registro mercantil, pues aquí la plataforma les explica qué es un registro mercantil. Entonces, es muy importante porque hace parte de los puntos o aspectos necesarios a la hora de crear una empresa. De hecho, el programa de formación, su dinámica o su ejercicio es la creación de una empresa. Entonces, esto de lo cual ustedes se van a apropiar para esta primera evidencia, nos va a permitir crear nuestra empresa para llevarle registros contables, que es la tercera actividad que vamos a construir. Entonces, yo por eso los llevo de a poquitos. Primero estudiamos esto porque con esto vamos a poder crear la empresa y cuando el sistema me empieza a pedir una serie de información, pues yo voy a entender si la empresa es persona natural, si es persona jurídica, cuál es su razón social, cuál es su razón comercial, cuál es el código de su actividad económica, a qué se dedica la empresa.
¿Qué es el registro único tributario? ¿Qué es el famoso RUT, verdad? ¿Cuál es ese número de identificación tributaria? Que para las personas naturales, que somos nosotros, pues es nuestro mismo número de cédula, pero para las personas jurídicas, pues tiene un número especial. ¿La persona jurídica existe físicamente o solamente es un nombre? Entonces, todos estos aspectos que están dados aquí en esta ruletica o en esta paleta de colores, nos van a permitir entender una serie de conceptos que se dan dentro de la formalización de una empresa. Y es que nosotros como programa de formación estamos llamados a decirle a la gente, es que desde el inicio, desde el momento en que van a hacer una organización, una empresa, por muy pequeña que sea, esta debe cumplir una serie de requisitos legales. De hecho, para en el momento en que ustedes decidan crear una empresa, pues deben tener claridad sobre todos esos requisitos legales. Entonces, luego me empieza a hablar sobre las cámaras de comercio, los actos que se hacen dentro de la Cámara de Comercio, y luego pasamos a lo que es una empresa. Entonces, ese primer componente me habla de todos los aspectos de formalización que a la luz del Código de Comercio debemos cumplir. Pero luego nos empieza a hablar de una empresa. Y cuando nosotros empezamos a hablar de una definición de empresa, hablamos de una unidad económica y tiene un componente adicional que es organizada. Entonces, cuando yo hablo de organización, primero, pues cumplió los requisitos legales. Segundo, cumple todos los aspectos de formalización o legales, tributarios, laborales y demás. Cuenta con capital de trabajo y ese capital puede estar representado en dinero o simplemente en personas. Entonces, esa es la característica. Entonces, me empieza a hacer una serie de identificación de lo que es las empresas, las empieza a clasificar de acuerdo a su naturaleza y su estructura. Y resulta que las empresas no todas cumplen la misma actividad, no todas tienen el mismo objetivo, y eso es lo que nosotros vamos a conocer y eso nos va a permitir identificar si la empresa X tiene ánimo o no tiene ánimo de lucro. ¿Y en qué diferencia el uno del otro? Pues que la primera espera utilidades, la segunda no. Entonces, esas características me dan pie para que yo identifique qué tipo de empresa deseo crear. Entonces, ese será su objetivo. ¿Quiero recibir, ganar utilidades o simplemente voy a realizar una actividad económica para beneficiar a otro? Porque eso es lo que hace el sin ánimo de lucro. Por otro lado, tengo según su actividad. Entonces, según su actividad económica, pues las empresas se clasifican de acuerdo a eso, a su actividad. Si son empresas agropecuarias, si son mineras, si son industriales, si son de comercio, si son de servicio. Dependiendo a qué se desempeñe, así será su clasificación. Entonces, los de servicio, pues, es simplemente una prestación de servicio, no hay nada tangible, como comprar un libro, como comprar un lapicero, sino que yo te presto mi servicio, un servicio de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia. Y los comerciales, pues, son empresas que se dedican a la compra y venta de bienes. Yo compro lápices y vendo lápices. Compro muebles y vendo muebles. A diferencia de las empresas industriales que transforman los materiales en unos muebles. Entonces yo compro madera, compro tela, compro espuma, compro clavos, pegantes, pinturas y transformo dentro de mi actividad económica que es industrial, transformo todos esos materiales en un hermoso mueble que luego voy a vender. O en su defecto tenemos a las empresas mineras que se dedican a la explotación del suelo o subsuelo, ¿verdad? Para explotar bien sean minerales, para explotar metales preciosos, como es el caso del oro, las esmeraldas, entonces eso. Y las empresas agropecuarias, pues que son las que se dedican a la explotación del suelo, pero más bien desde lo productivo, ¿verdad? Desde los cultivos, bien sean a través de cultivos agrícolas, frutas, hortalizas,
granos y demás, o bien sea a través de la cría, levante y sacrificio de animales. Según la procedencia de capital, ya tiene que ver si la plática es de un particular o es del Estado. Entonces, dependiendo de esas características, pues se define el tipo de capital. Si nosotros los que estamos en esta sesión deseamos crear una empresa, pues nuestra empresa será de capital privado. Pero si a eso decidimos crear una empresa en conjunto con el municipio de nuestro territorio donde habitemos, pues ya será una empresa de capital mixto. Existe la combinación entre lo público y privado. Pero si a diferencia, el municipio tiene una empresa, puede ser, en algunos municipios se da, la empresa de acueductos del municipio, pues es una empresa de carácter oficial o público porque sus recursos, su capital es netamente del Estado. Y aquí tenemos unas clasificaciones nuevas que si nosotros consultamos en el Código de Comercio, de hecho no las encontramos porque yo les dije ahorita que es de 1971, es bastante viejito. Pero es muy importante conocer. Y resulta que Colombia, desde el año 2009, yo creo que ustedes ya han escuchado eso, ingresó al selecto grupo de los países que implementan normas internacionales. Entonces, desde el año 2009 se genera la ley 1314 y esa ley luego, posteriormente, genera en el 2015 un decreto donde obliga a que las empresas realicen o ejecuten o apliquen esta norma dentro de sus registros contables. Entonces, esa norma que dice, básicamente, clasifica a las empresas del país entre grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Quiénes están en el grupo 1? Pues los que tienen más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, estoy hablando de 30.000 millones de pesos, porque ahorita tenemos salario de 1 millón. Que tiene más de 200 trabajadores, que cotiza en bolsa, son empresas grandes, grupos empresariales, que en el país los tenemos. Tenemos, por otro lado, el grupo 2, que son para empresas medianas, digámoslo así, de una estructura mayormente organizadas, obligadas a llevar contabilidad, y esa obligación, aparte de ser por el Código de Comercio, es porque el mismo Estado ya también la obliga por su tamaño. Puede llegar a tener hasta 200 trabajadores y sus activos están en un rango de 500 salarios mínimos legales vigentes. Y por último tenemos un grupo 3, que es un grupo de empresas más pequeñitas, que no hacen parte del grupo 1, grupo 2, para dar una definición muy sintetizada. Entonces se conforman como grupo 3. Tenemos otra clasificación que tiene que ver con la conformación del capital. Entonces, esa conformación simplemente nos permite pues identificar la empresa, si es multinacional, si es un grupo económico, si son nacionales, si son locales. Una empresa local, la que está en el municipio donde yo habito, no tiene más punto de venta, lo que tiene ahí en ese municipio, y listo. Una nacional, empresas que tienen sedes a nivel territorio, tienen en mi municipio, en el de ustedes y demás. Los grupos económicos, pues normalmente están dados tanto a nivel nacional y también se proyectan o exportan sus productos a nivel internacional. Entonces ahí nos dan una serie de ejemplos, como es el Grupo Santo Domingo, el de Luis Carlos Sarmiento, que son el de las bebidas gaseosas, Postobón, la cerveza Bavaria y demás. Y esas entidades, pues simplemente son grupos empresariales, distribuyen, producen una gama muy amplia de productos y atienden el mercado nacional, pero también internacional. Y las multinacionales, pues que por lo general son empresas de otros países que llegan al territorio y ejecutan su actividad económica. Tenemos también, por su naturaleza, personas naturales o jurídicas,
Aquí estoy hablando de un único dueño en la natural, en las jurídicas es cuando nos unimos nosotros y decidimos crear una empresa. Y por el tamaño que tenemos micro, pequeña, mediana, grande empresa, y esa clasificación se da de acuerdo al tipo de actividad. No es lo mismo una empresa manufacturera, una empresa de servicios o a una empresa del sector comercial. Entonces es muy importante tener claridad sobre ello. Entonces, aquí pues nos empieza ya luego a hablar el documento sobre cómo se crean las empresas a través de la figura de sociedad que crea una persona jurídica. Entonces, para hablar un poquito de eso, quiero decirles que una persona jurídica pues es un nombre, es simplemente un nombre que identifica a un grupo de personas. Entonces, ejemplo, yo puedo decir aprendices 275-84-26, Sociedad Anónima, SA, ¿verdad? Es un nombre cualquiera que me ocurrió allí. Entonces, ese aprendices 275-84-26, SA, nos representa a todos, pero si yo lo busco físicamente no existe. Entonces, lo que se da a través de la figura de personería jurídica o de sociedad o de conformación de una persona jurídica es simplemente la creación de un nombre que permite identificar a un grupo de personas. De acuerdo al tipo de sociedad que se desee confirmar, pues existen varios tipos de sociedades que son los que están aquí descritos y de acuerdo a esa descripción, pues nosotros decidimos cómo queremos crearlos. Ahí están sociedades colectivas, sociedad simple, comandita por acciones, de responsabilidad limitada, anónima y por acciones simplificadas, que es una de las que en la actualidad se utiliza mucho por su fácil creación y demás. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Que he hablado mucho y no he preguntado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profe. Todo muy bien explicado. Ok, perfecto. Ok, entonces, me fui. Ok, entonces, aquí dentro del documento adicional a eso, y me gusta interactuar con el documento porque el material que tiene este programa es muy completo y lo más importante es que es interactivo, no son textos tan demasiado largos, sino que por el contrario es interactivo, entonces yo puedo ir observando la clase, puedo ir observando y acá voy observando las figuritas, me va dando la información al respecto y me va a permitir conocer paso a paso qué sucede en cada tipo de sociedad. E insisto mucho también en el uso porque miren que hasta el momento solo he pasado 2 hojas y llevo más de media hora hablándoles. Entonces, el contenido nos invita a nosotros en la construcción de ese mapa a simplemente tocar diversos aspectos de constitución. ¿Qué tanto hay que tener en cuenta a la hora de crear una empresa, de constituirla y formalizarla? Son muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta y de hecho que aunque nosotros no pensemos ser digámoslo así, no pensemos propiamente en la actualidad crear un emprendimiento es supremamente necesario y casi que se vuelven conocimientos básicos de aspectos que debo hacer para formalizar una empresa, cómo hago para sacar un RUT, para tener un RUT. Entonces, son aspectos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de crear cualquier emprendimiento. Nos empieza a hablar también cuándo una empresa se puede liquidar, ¿verdad? Entonces nos empieza a hablar de una serie de cosas allí, los fenómenos societarios, nos empieza a hablar de normas laborales, comerciales, qué son, qué características cumplen dentro de la empresa. Ahorita yo les hablaba de algunos aspectos y yo les decía que las comerciales regulan lo que tiene que ver con el ejercicio de la actividad económica. En decirle, vea, usted no puede hacer competencia leal, usted no me puede vender productos de contrabando, usted debe tener un sano ejercicio de su actividad económica en su entorno. Entonces, eso lo regula que
la regulación o lo tiene a cargo la regulación comercial. Pero llega otro aspecto que son las regulaciones laborales y miren todo lo que una empresa debe considerar al momento de su creación o de su conformación, y es esa regulación lo que me indica es, vea, si usted va a contratar personas, usted debe cumplir con esta serie de parámetros. Y esos parámetros obligan a las personas a cumplir una serie de requisitos que en su defecto se van a convertir en transacciones u hechos económicos que más adelante los vamos a ver que van a afectar su información contable y financiera. Pero resulta que también hay otras regulaciones que deben cumplir las empresas y son las tributarias. ¿Para qué son esas tributarias? Pues resulta que todos a nivel nacional debemos pagar impuestos. Entonces, las regulaciones o las normas tributarias lo que nos dan es eso, cuando usted o yo pagamos impuestos. Todos en la actualidad pagamos impuestos, directa o indirectamente, pero lo pagamos. Entonces, esas regulaciones son las que tienen todos esos estándares y me indica, ¿verdad?, cuándo tengo yo la obligación o no de hacer. Normas de funcionamiento. Y estas normas de funcionamiento pues van a depender del tipo de actividad. Pues si yo voy a abrir, ejemplo, un expendio de carnes, pues tengo una exigencia mayor a una persona que vaya a abrir una papelería donde va a vender cuadernos y lápices. Entonces eso va a depender de la actividad económica, el nivel de exigencia para algunos aspectos como sanidad, que debe tener certificado de manipulación de alimentos, otra serie de aspectos, que si va a colocar música, debe pagar el SAICO y ASINCRO. Entonces, esas características o esas normas de funcionamiento, aunque están establecidas dentro de las obligaciones comerciales, fíjense que dependerán también del tipo de actividad que vayamos a hacer. Y ahorita les decía, ¿cuáles son las actividades? Las comerciales, las de servicio, las industriales, la de información financiera. Y esta información financiera pues tiene que ver con lo que les decía ahorita, la norma internacional. Y los grupos de presentación es básicamente para la construcción de esa información que les decía ahorita, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos ya el componente administrativo. Entonces nosotros hasta aquí habíamos hablado de cómo se formaliza, cómo se crea la empresa, si es sociedad o si es persona natural, pero resulta que nosotros como área de contables somos un aliado de este componente que se llama administración. Porque ¿cuál es el rol de la administración en una empresa? Pues tomar los recursos, yo ahorita les decía, una actividad económica organizada, tomo los recursos con los que creamos nuestra empresa, ustedes, cada uno de ustedes me dio un aporte, o todos dimos un aporte, creamos una empresa, nos vamos a dedicar a X actividad, pero ¿quién va a controlar esos recursos? ¿Quién va a tomar decisiones sobre esos recursos? ¿Será que esos recursos los vamos a tomar para pagar gastos o vamos a comprar materiales para seguir vendiendo o vamos a comprar una maquinaria? En eso consiste la administración, ¿verdad? Dar una correcta y sana administración a esos recursos para garantizar el óptimo rendimiento. Porque si una empresa, que es a la que seguramente nos vamos a enfrentar la gran mayoría, tiene ánimo de lucro, el ánimo de lucro me obliga a que siempre todos querramos ganar. Entonces, si nosotros creamos una empresa y todos dimos un aporte, ¿qué esperamos mínimamente? Que eso nos genere un rendimiento y que ese rendimiento le sirva a usted, que me sirva a mí para mejorar nuestra calidad de vida. Porque estamos poniendo un granito de arena, un poquito de capital para ejercer una actividad y esperamos un beneficio. Entonces, aquí hablamos de las diferentes teorías de la administración, ¿verdad? Cómo se hace todo ese proceso administrativo. Y hay algo muy importante. Y en esto tiene que ver básicamente las áreas funcionales de la empresa. Porque resulta que todas y cada una de ellas intervienen en contabilidad. Si la parte comercial no vende, si no ejerce bien su aspecto, pues contabilidad deberá reflejar que no hay ingresos suficientes
y por ende no habrán recursos para que el área administrativa pues pueda pagar su gasto. Entonces, cada área tiene un rol muy importante. Entonces, las áreas técnicas se encargan de las áreas productivas, de producir, de almacenar, de comprar, si soy una empresa comercial, las comerciales de vender, de que el producto se venda rápido, de que se cobre el dinero rápido para volver a comprar, para volver a vender, porque esa dinámica es la que hace que las empresas ganen dinero. El área financiera, controlar los recursos, a estar evaluando constantemente lo que entra, lo que sale y determinar si está bien o no. El área administrativa, ahorita lo decíamos, ¿verdad? Que se encarga de ese control de los recursos. Las funciones contables que tienen que ver básicamente con el cumplimiento normativo y el registro de operaciones, que es lo que vamos a hacer en la actividad 3. Y las áreas de seguridad, pues que ahorita por todo ese tema de regulaciones en cuanto al trabajo, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, los riesgos que se puedan generar, pues es un componente obligatorio en cualquier empresa. Y tenemos por acá algo que se llama el proceso administrativo, que simplemente es un paso a paso de cómo se lleva a cabo el funcionamiento. Entonces yo primero planeo qué actividades voy a ejecutar, luego organizo, ¿verdad? ¿Qué recursos necesito? ¿De dónde los voy a obtener? Luego dirijo, ¿verdad? Cada una de las actividades para que se logre el objetivo. Y por último, control, ¿verdad? Controlo y evalúo que ustedes sí cumplieron sus funciones, que el de ventas vendió, que el financiero sí me dio la mejor opción para controlar los recursos, que el administrador sí está activo dentro de la parte operacional, que es de compras o el operativo hizo bien las compras. Y resulta que en todas esas fases del proceso administrativo, el área nuestra de contabilidad siempre interviene. Entonces, si yo voy a planear, yo puedo hacer una estimación, yo puedo decir cuánto proyecta la empresa a vender, cuánto se puede gastar, yo puedo proyectar eso. Le ayudo a organizar y establecemos políticas para controlar los recursos. Entonces, cada una de esas etapas del proceso administrativo hacen parte de la empresa, pero es sumamente importante conocerlos dentro del área contable porque de allí también se pueden sugerir opciones para mejorar su funcionamiento. Y esta es el primer documento que tiene que ver con el aspecto de constitución. ¿Qué es lo que nos dice la guía para el desarrollo de esta actividad? Entonces resulta que aquí en la misma carpeta de análisis, en la carpeta que se llama guía de aprendizaje, pues allí en primera instancia vamos a encontrar la guía, que era lo que les estaba mostrando aquí ahorita al inicio, ¿verdad? Donde están las competencias, los resultados. Ahí está la guía de aprendizaje. Otro aspecto que tenemos es la cantidad de evidencias que debemos entregar, ¿verdad? Los puntos por evidencia. Entonces yo les había dicho ahorita que contabilidad es el 30-22. Entonces mira, actividad de aprendizaje 30-22 y yo me voy para eso. Entonces en esta 30-22 le voy a dar clic aquí y él me va a decir que es el mapa mental de constitución de una empresa. Entonces él aquí me habla de un anexo. ¿Qué tiene ese anexo? Ese anexo me indica qué debemos construir. Entonces, ese anexo me da la orientación, ¿verdad? Entonces, aquí me dice, permítanme, le pongo más zoom. Me dice, para realizar la constitución de la empresa es importante reconocer conceptos principales, normativas, requisitos, documentos, y ahí están los temas que fue lo que rápidamente observamos en la presentación que les hice. Pero adicional a eso, me indica que debe ser organizado, que el mapa debe ser organizado, que debe ser claro, sencillo, utilizando imágenes, palabras, los temas principales, secundarios, debe estar conectados con un tema central, que es la constitución y legalización de una empresa.
Entonces no puedo estar hablando de constitución y legalización de una empresa y por allá pues se me va a ocurrir hablar que la mejor técnica para el uso de los equipos de cómputo pues será que la utilización de la aplicación XYZ que facilita el ejercicio de las operaciones. No tiene coherencia mi tema central con ese comentario. Entonces, eso es lo que se busca en el desarrollo de la evidencia. Y aquí adicional a eso, pues les da una definición de lo que es el mapa mental. En la guía de aprendizaje, a ustedes les sugieren unas plataformas. Ahí están algunas sugeridas. Bueno, aquí está, o aquí en este documento también teníamos unas sugeridas. Permítanme un segundo. Sí, aquí está. Entonces, aquí está paso para elaborar, definir tema central, bueno, todo lo demás. Se recomienda utilizar. Entonces, aquí en este anexo le sugieren una serie de plataformas. Ahí están, hay algunas con las cuales yo nunca he trabajado, pero ustedes podrían explorarlas y utilizarlas. Aquí están los enlaces para el acceso, ustedes se registran. Si se registran con su correo institucional es mucho mejor. Recuerden que si me van a enviar enlace de publicación o donde construyeron esa evidencia, es muy importante que lo dejen público para poderlo observar. Si no lo dejan público, yo no lo podré observar. Otro aspecto a tener en cuenta, si van a descargar una imagen o van a tomar una captura de pantalla, por favor que sea legible. Que sea legible, porque no es legible, pues yo no podré leer el contenido y no podré evaluar. Entonces, eso sería allí como las orientaciones más básicas. A partir de este momento, pues abro espacio para que ustedes me pregunten lo que deseen y les pueda yo orientar y aclarar las respectivas dudas sobre ello. Entonces, por aquí ya van levantando manitos y yo voy respondiendo. Melissa, tiene la manito, te escucho. Buenas noches para todos. Profe, yo le quería hacer una pregunta respecto a lo que usted dice de la evidencia. Lo que pasa es que dice, pues, como la primera actividad, pero la hice en una aplicación, pues, acaso es súper chévere, pero el formato dice que quedó muy grande, ¿cierto? Entonces, desde mi computador no me deja abrirlo. O sea, desde el enlace de la aplicación, pues, normalmente me lo deja abrir. Pero si yo lo descargo así como en PDF, al abrirlo en el computador, no me abre. Entonces, usted tocó el tema que dice que captura de pantalla o pues así. Quería preguntarle cómo se lo puedo enviar. Exacto. Melissa, con respecto a eso, lo que podemos hacer es, si tienes el enlace para observarlo en la web, antes de publicarlo, usted me hace el favor y me permite y valida que sí le permita observar este enlace y yo con todo gusto lo observo y te digo si me deja verlo o no, porque efectivamente hay plataformas que te dejan crear unos mapas y en una sola página queda todo, pero hay que observarlo en un enlace porque si lo observo en una imagen no se va a entender y es muy válida tu apreciación allí. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. No sé quién más, Caterine. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, consulta. No he entendido bien hasta qué plazo hay que enviar las evidencias. Sé que es hasta el 27, ¿no? Pero ese mapa mental se puede ir enviando o no sé cómo sería ahí. Claro que sí, Caterina. A partir de este momento, lo que vamos a hacer es, yo les voy socializando evidencias. Vaya otro profe y le va a empezar a socializar. Ya usted tiene herramientas para empezar a leer el material y a ir construyendo su mapa.
¿verdad? La próxima semana, si llega el profe de emprendimiento, pues el profe de emprendimiento te dará las orientaciones para que empieces a desarrollar las evidencias de emprendimiento. Entonces, mi sugerencia es vayan desarrollando en la medida en que les van dando las orientaciones para que usted lo tenga claro y no le devuelvan las evidencias. Es esa mi sugerencia. Tenemos hasta el 27 de julio. Ahora bien, eso no me impide que yo lea el material. Lo ideal sería que si yo programo dentro de 15 días las TIC, pues ya ustedes hayan revisado el material para que le pregunten todo lo que quieran a la profe. Y la profe pues le puede ayudar en ello. ¿Sí me hice entender allí, Caterina? Profe, entonces, es decir, hasta ahora en contabilidad solo tenemos lo que es el mapa mental para desarrollar. Sí, puedes ir desarrollando el mapa mental, puedes leer los otros documentos que mencioné y apenas los leas, pues ya en la próxima sesión, que si no tengo otro profe van a trabajar conmigo, me consultas todo lo que quieras para la segunda evidencia, que es otro mapa mental. Listo, Ay, profe, esperen que muchas gracias. todo gusto, se me estaba olvidando algo para la tercera evidencia. No sé qué otro compañero tenga alguna pregunta por hacer. Mientras que eso sucede, yo me voy a permitir compartirles. Es un link de un formulario. ¿Para qué es ese link de ese formulario? Ese link de ese formulario es para yo poder solicitar el sistema contable con el que vamos a hacer la tercera actividad. Entonces, ustedes lo diligencian. ¿Quiénes lo van a diligenciar? Solo los aprendices que tengan correo Micena. Si usted no tiene correo Micena, empecemos a validar, Soy Sena, empecemos a validar el correo, porque necesitamos ese correo. Si no tenemos el correo, no me lo van a habilitar o no les van a habilitar el usuario a ustedes. Entonces, por eso insisto muchísimo en que primero consultamos el correo. Permítanme un segundo que se cayó. Consultamos el correo y ahí sí, después que tenemos el correo, diligenciamos el formulario. Es muy importante que hagamos ese ejercicio de esa manera porque nos va a permitir o nos va a garantizar más bien que tengamos el sistema a la menor brevedad posible. Entonces, ojalá que yo la próxima semana pudiese hacer la solicitud porque siempre se me demora realizar la solicitud. Entonces, si ustedes pueden ir haciendo, mejor dicho, ya nos quedaron dos tareas, el mapa de constitución, leer el material para los documentos y consultar el correo Soy Sena si no lo tengo, para poder diligenciar el formulario. El formulario solo les van a pedir datos básicos, pero perdí conexión aquí en el PC. Les va a pedir datos básicos y esos datos básicos son precisamente para el desarrollo de la evidencia. Permítanme un segundo, por favor. Lo voy cerrando por aquí ventanitas. Puede ser por esto que estoy así de lenta. Voy compartiendo por acá en el chat. Ahí en el chat del grupo compartí el formulario, se llama formulario para SIGO. Así se llama pues en la ventana general, para que lo tengan allí a la vista. Ay, no me quiere cargar esto. Entonces, es eso. No sé, me pareció haber visto otra manito levantada. Creo que Melissa ya le había respondido. María Isabel, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches. No, profe, pues ya por el lado mío que la había consultado que tenía mi cena, ya gracias a Dios me actualizaron y ya tengo el cena, entonces me imagino que ya puedo acceder al formulario. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces ya yo lo compartí al correo, lo compartí, perdón, al grupo de WhatsApp. Estaba tratando de ingresar o acceder desde mi computador nuevamente a la sesión, pero no me lo ha permitido hacer.
Ese mismo, si alguien lo puede copiar allí dentro de la sesión, maravilloso, para que le ayude a los compañeros con el tema del enlace, lo que están aquí. Si alguien todavía no está en el grupo de WhatsApp, me indica, también compartimos nuevamente el enlace. Esos son aspectos sumamente importantes que no podemos descuidar, que son necesarios para el proceso formativo y que obviamente harán parte de él. Y si escriben mucho, yo sé que a veces se emocionan y demás, pero me parece muy válido y muy interactivo que aunque estemos de manera virtual, pues ustedes puedan interactuar por cualquier medio de comunicación y que este sea efectivo para ustedes. Hola, Carol, te vi la manito levantada, ¿me ibas a consultar algo? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí le escuchamos, sí, señora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Una consulta. En el formulario que nos acabas de enviar nos pide un número de ficha. ¿Ese es el mismo que nos habías dicho de 3022? 275-8426, que es el mismo número que aparece en el nombre del grupo del programa de formación, el que nos aparece en territorio en todos lados. Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Ok. Ok, ya te respondo los mensajes que me estás escribiendo por acá en el chat, ya te los respondo. Ok, ya enseguida Somari, te comparto el enlace para que puedas vincular. Es un enlace y él te permite la unión al grupo. Entonces, de una vez lo hago para que lo puedas hacer. No quiero finalizar sin antes recordarles, y espero que no sea el caso de ustedes, ahí en el chat lo acabo de compartir, Somairis, para que te puedas unir al grupo de WhatsApp. Entonces, no quiero finalizar la sesión sin antes recordarles que si por alguna razón ustedes no han entregado alguna de las evidencias de etapa de inducción, muchachos, debemos hacerlo porque las evidencias de etapa de inducción son evaluativas como cualquier otra evidencia y hace parte de un resultado de evaluación que se debe emitir, que se debe evaluar, se debe aprobar para poder iniciar etapa práctica. Entonces, lo ideal es que no nos vayamos quedando colgaditos, sino que por el contrario estemos al día y que si ya tenemos esta tareita y vamos suave esta semana, pues empecemos a ir dando de a poco respuestas para que no se nos acumulen todas, porque observaron que ya tenemos muchas evidencias para la construcción de esta primera fase. Por aquí, ¿quién más? Ok. Por aquí alguien más me escribió. Marinela, yo ya lo compartí ahí, toma el enlace y él te debe permitir unirte al grupo de WhatsApp. O me escribes al interno, 313-714-0670, ahí lo tienes. Y con todo gusto te envío el enlace para que te unas a WhatsApp. Ok. Por aquí tengo otra manito levantada. Carol ya. Alejandra Sánchez. Con todo gusto. Hola Alejandra, te escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Profe, lo que pasa es que a mí todavía no me ha quedado claro como el orden de, digamos, leer la información. Yo, por ejemplo, inicié con tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, no sé si de pronto tú me aclaras esa parte de si primero tengo que ver contabilidad o qué sería lo ideal, lo inicial, con que yo debería empezar como a leer. Carol, yo te voy a brindar orientaciones sobre el componente de contabilidad. La guía es una orientación para el desarrollo de todas las evidencias que están allí. La recomendación que yo les hago y que le he venido insistiendo en la noche es
vayan ejecutando en la medida en que le vayamos dando orientaciones. Yo hoy solo di orientaciones para la construcción de la primera evidencia de contabilidad. Entonces, la orientación es, lea lo de constitución, apropiese de él, cree el mapa mental, publíquelo y lea la segunda documentación, que es de documentos, para que en la próxima sesión yo le dé las orientaciones y ya usted pueda desarrollar. Porque habrá muchos que conocen el funcionamiento de una empresa, pero otros no. Entonces yo prefiero, como tengo todavía 2 meses para que ustedes desarrollen, prefiero ir paso a paso. Entonces, la próxima semana te dan las orientaciones para las 3 evidencias de las TIC. Ya usted sabe que la próxima semana usted le pone el acelerador y construye sus evidencias de TIC. Pero yo les hago esa sugerencia. Normalmente siempre, esta semana ya no tenemos, o mañana ya el primero, tendría claro qué día vamos a tener intervenciones de. Entonces lo ideal es que cuando ustedes ya sepa que el 10 tengo intervención de emprendimiento, ya yo haya leído todo el material para que el profe me aclare todas las dudas que tenga. Esa es la observación, Alejandra. Y les hago las apreciaciones porque muchas veces tenemos competencias en las que los profes nos dicen, no, son 5 evidencias, pero vamos a hacer 4, esta y esta, las evalúo juntas y no tenés que hacer, o puedes trabajar en grupo. Entonces, por eso yo les hago la recomendación de que esperemos orientaciones. No sé si allí respondí tu pregunta. Sí, señora, ahí me respondió la pregunta. Muchísimas gracias. Eso era lo que yo quería saber. Gracias, profe. Todo gusto, Alejandra. Marinela, no sé si tengas algo por mencionarme, ¿tienes la manito levantada o era lo que me escribías en el chat? Ok, perfecto. Ok, señoras y señores, doy por finalizada la sesión. Una vez abordadas todo el tema de preguntas, doy por finalizada la sesión, no sin antes desearles una linda noche, un buen fin de semana. Ya la evidencia de la infografía en su totalidad está evaluada, la pueden revisar. Ya termino ahorita el cuadro sinóptico y voy poco a poco finalizando porque la verdad, aparte de ustedes, tengo otro sinnúmero de fichas y me he quedado colgada porque he estado con todas muy nuevas. Entonces tengo muchos aprendices activos, aunque no es excusa. Eso me ha retrasado un poquito el desarrollo de actividades para ello. Entonces les agradezco muchísimo la participación en la noche de hoy. Espero la próxima semana nuevamente un encuentro para seguir avanzando en el desarrollo y construcción de las evidencias. Feliz noche para todos. Chao, profe, Igualmente, gracias. profe, Feliz gracias. noche. Feliz noche. Chao, profe, gracias. Todo Hasta gusto. luego, Muy profe. amable, profesor. Con todo Feliz gusto. noche, gracias. Con todo gusto. Feliz noche, profesora, gracias. Con todo gusto, María.